Good evening, buenas tardes. En primera instancia quiero solicitarles disculpas porque no pudimos hacer la conexión ni en el tiempo ni en la fecha que se quiso hacer. Sin embargo, quiero hacer este video para ampliar la información sobre las actividades que ya vimos a través del foro chat y de las explicaciones que se dieron por aula. ¿Ok? Ok, comenzamos, ¿verdad? Vamos a ver un repaso general de lo que son los dos temas que van para las actividades evaluativas. En primera instancia, el present perfect, past perfect y specific subject. En el 10% se les pide a ustedes que, vamos a leer la parte en español, que consiste en escribir sin cortes ni pega lo que es el desarrollo de los hechos que han marcado positivamente los últimos 10 años en su vida. ¿Ok? Eso positivamente. ¿Ok? Tiene que ser de una hoja de extensión, solo el escrito que se les está solicitando, más la portada de presentación. Y en otra hoja, o sea que legalmente la actividad tendría 3 hojas, en otra hoja van a colocar los verbos que ustedes encuentren en su escrito, que sean de pasado simple, pasado perfecto y presente perfecto. ¿Ok? Solo los verbos, no sujetos ni pronombres. ¿Ok? Ahora, vamos un momentico a hacer un repaso general de esta figura. El present perfect tense, fíjense bien, la fórmula general con que se estructura esto es 1. La forma afirmativa, sujeto, más have o has. ¿De qué va a variar esto o por qué va a variar esto? Si es I, you, we, you y they, va a llevar have. Si es she, he, it, va a llevar has. Más el pasado participle, past participle, que también a veces le dicen solo participles. ¿Qué pasa? O el participio. Ese es un tiempo verbal que ustedes en toda, o sea, si manejan traductores, si manejan diccionarios online, verán que es muy sencillo de ubicar. Es muy parecido al pasado, pero a veces es totalmente diferente. En la mayoría se parece mucho al pasado, pero en otros sí cambia radicalmente y por eso es que no se pueden guiar. Hay listas de verbos en past participle que pueden utilizar. Por ejemplo, fíjense bien, en el caso de esta oración dice I have tried sushi before. I have, porque seguimos esta secuencia, el sujeto es I, le corresponde have. El past participle, el verbo es try, y por lo tanto le pusimos try porque tanto en el pasado como en el pasado participio o participio pasado o simplemente participio es igual. ¿Ok? En este caso sí coinciden, en otros no. En la forma negativa está el sujeto más el auxiliar. En este caso el have o has está jugando papel de auxiliar y se colocaría have not, ¿verdad? Tried, que es el verbo en pasado participio, y el resto de la oración o predicado, que es sushi before. En la forma interrogativa, have o has, que son los auxiliares, toman la delantera. Recuerden que en inglés debe arrancar una oración. Para la parte negativa y la parte interrogativa siempre deben utilizar auxiliares. Si no es el have, en este caso cuando son tiempos perfectos y demás, utilizaría el do y el does. ¿Ok? Sección de verbo to be. Ahora bien, entonces have, ¿verdad? En este caso, como seguimos con el mismo ejemplo, you tried sushi before, ¿verdad? Have you tried. Se coloca el auxiliar, el verbo y el pasado participio, ¿ok? Y el resto o predicado. Aquí les dice, fíjense ejemplo, she had visited, she has not, o en su contracción visit. Ahora bien, ¿cuándo usarlo así y así? Es indiferente lo utilicen largo o corto, el camino largo o corto. Pero esta comita que se llama apóstrofe, tienen que tener mucho cuidado cuando la coloquen, porque si la colocan en una ubicación diferente, es un error gramatical y les invalida la respuesta. Entonces, cuando ocurre así, yo les digo, o se van por la vía larga, has not,
o por la vía corta, pero si tienen certeza de dónde colocar ese apóstrofe. En la forma interrogativa, fíjense que toma la delantera el has. She visit. En el caso de she, por supuesto, iba has. Si fuera negativa, hasn't she visit. Y así sucesivamente. Fíjense que para I have, walk, aquí walk es igual la forma del pasado participio y del pasado, ¿verdad? Aquí en este verbo es igual. Hay verbos que no, hay verbos que tienen su past participle diferente forma, aunque es el mismo verbo, ¿ok? Entonces, esto es por una parte. Ahora, con respecto a el pasado participio. El pasado participio, que es el otro que tienen ustedes que tener en consideración, se forma con el sujeto, pero en vez de have o has, se utiliza had. Esto es lo que ustedes le hace marca o hincapié de que están en presencia de un pasado perfecto, que está combinado con otro verbo que en este caso sigue siendo el pasado participio. No puede, si lo ven en solitario y viene el predicado, significa que el had no está como auxiliar, sino que está como verbo tener, y por lo tanto no es un pasado participio. Ojo, el pasado participio está combinado del auxiliar had más el past participle. Fíjense que aquí habla de sujeto más el had not o hadn't más pasado participio, y se coloca el had como auxiliar más verbo más el pasado participio si estamos haciendo oraciones interrogativas, ¿ok? Entonces tienen que estar pendientes de esto. Fíjense por ejemplo aquí, they had eaten dinner before 7 p.m. ¿Qué pasa? Eaten viene del verbo eat, y aquí sí pueden ver que el pasado sería ate, que se escriba ate, y aquí el pasado participio es eaten. Fíjense que aquí cambia radicalmente la forma. Entonces lo mismo que sí viene del verbo sí, y en pasado sería saw, y en pasado participio sing. Entonces deben considerar esto en el momento de hacer de desarrollar la actividad, ¿verdad? Y subrayarlo tal cual y sacarme los verbos e indicarme en qué tiempo están. Recuerde que se les solicitó tanto el pasado perfecto como el pasado simple, y el presente perfecto como el presente simple, ¿ok? Ahora bien, en cuanto a la última actividad del 20% del segundo corte, que sería el examen, el quiz, va el passive voice. ¿Qué pasa con passive voice? El passive voice tiende a ser, pareciera que fuera un poquito complicado, pero ustedes van a tener la fórmula. A ustedes se les explicó lo siguiente: en la forma activa de la oración sería sujeto, verbo y predicado, pero en la forma pasiva el objeto de la voz activa pasa al sujeto más el verbo to be, pero este verbo to be va a ser de acuerdo a este sujeto que están poniendo aquí, pero en el tiempo del verbo que está aquí. Si aquí es presente, el verbo to be va a ser presente; si es pasado, va a ser pasado el verbo to be, más el pasado participio del verbo que está principal en la voz activa, después el conector by, y después el objeto. Aquí dice object, pero realmente es para nosotros el predicado. De hecho, le ponía oraciones. Este foro chat está tanto en el aula como en el aula, se los coloqué en la cartelera informativa y aquí en el foro chat, ¿ok? Aquí son oraciones donde después se cambió, ¿verdad?, a voz pasiva para que vieran aplicándole la fórmula. Aquí está, fíjense bien, les ponía un ejemplo, ¿verdad? Les indicaba. La fórmula sería la voz pasiva, sujeto, predicado de la voz activa, más el verbo to be según el sujeto de la voz pasiva, pero con el tiempo del verbo de la oración de voz activa, más el verbo de la oración de voz activa, pero en participio, ya sea que se llame participio pasado, pasado participio, simplemente participio, más el conector by, más el predicado, que es el sujeto de la oración de voz activa. Esto lo pueden tener en la mano a la hora de
hacer el examen online, ¿ok? Entonces, visto esto, les reitero que estoy totalmente a la orden, como siempre, por el grupo Telegram, por la cartelera informativa, por aquí o por aquí, por donde ustedes necesiten, estoy a la orden.